colombianos dejamos pasar desapercibidas las circunstancias más graves que nos rodean. No somos capaces de percibir la intensidad y la gravedad del momento, sino que nos distraemos en tantas cosas inútiles, en tantas pequeñeces, en tantas minucias de la vida cotidiana, que dejamos pasar a nuestra vera esos hechos que constituirán mañana nuestra circunstancia más dramática. Recordamos cuando nos tuvimos que enfrentar a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a la nación a resarcir a unos contrabandistas que traían sistemáticamente contrabando desde Venezuela, en el momento en que en Venezuela se podían conseguir cosas para traer de contrabando con destino a Medellín y pasaban por el Magdalena Medio. Y para poder pasar sus mercancías le pagaban un peaje a los paramilitares, es decir, bandidos y bandidos. Pues aconteció que un día no le pagaron a los paramilitares y a la vez siguiente o subsiguiente, no sabemos exactamente con qué frecuencia se producían estos hechos. Los paramilitares resolvieron cobrar las cuentas a la manera como ellos las cobran, que fue asesinando a todos esos contrabandistas y tirándolos en cualquier parte. Un hecho atroz, espantable, cometido por esos paramilitares. Y entonces vinieron juicios individuales contra distintos paramilitares, también en distintas jurisdicciones, de acuerdo al sitio de donde era originaria la víctima, es decir, el contrabandista muerto. La familia iniciaba un proceso en alguna parte. Y a ese paramilitar acusado, porque acusaban a Pedro, a Juan, a Diego, finalmente terminaban por condenarlo y casi siempre en ausencia. Y seguramente esos paramilitares merecían la condena, seguramente. Había elementos de juicio suficiente para condenarlos. Pero el juez de la causa, que sabía para dónde iba, dentro de la sentencia, resolvía decir que ese paramilitar había contado con el apoyo del ejército, que ese paramilitar entraba frecuentemente a la brigada número tal en tal tiempo y que hablaba con el comandante o hablaba con los comandantes encargados para que le dieran respaldo en sus operaciones delictivas y específicamente en esa. Y eso ocurría en un juzgado perdido en la mitad de la nada. Obviamente a los militares acusados de reunirse con los paramilitares no los oían en descargo, no los citaban, no había pruebas en su contra, simplemente que en la sentencia quedaban esos párrafos. Cualquiera se preguntaría, ¿y eso para qué? ¿Para qué pierde el juez tiempo en un asunto que no constituye tema de la prueba? Nadie está discutiendo ese tema. Se está discutiendo la responsabilidad del supuesto paramilitar fulano de tal en el crimen de Perano. ¿Lo demás para qué es? Les voy a contar para qué es. Cuando examinaba esa sentencia como una de las obligaciones de mi cargo como ministro del Interior, me encuentro con que la Corte Interamericana, hábilmente dirigida por quienes están ocupándose de estos asuntos, empieza a citar las sentencias de los jueces. Como dijo el juez fulano de tal en tal oportunidad, una sentencia del juez diciendo que los militares habían intervenido por acción o por omisión en el hecho delictivo que se estaba examinando. Y el juez fulano y el otro juez Perano. Y entonces así presentaron ante la Corte Interamericana 15 o 20 providencias de jueces condenando a los militares sin citarlos. Buena técnica hemos descubierto. Una especie de prueba trasladada sin tener en cuenta el tema de la prueba del proceso de dónde se traslada y sin parar mientes, la Corte Interamericana de Justicia contra un precepto jurídico elemental de que la persona contra quien se traslada la prueba hubiera sido escuchada en el proceso originario.
la Corte Interamericana pasa por encima de todos esos detalles y condena a Colombia y la condena a reparar los daños causados a esos contrabandistas muertos y obliga, entre otras cosas, a levantar un monumento a su memoria. Decimos que es la única vez en la historia universal donde un juez, la Corte Interamericana, obliga a levantar un monumento en memoria de unos contrabandistas. Eso no tenía antecedentes. Pero ¿a qué va toda esta historia que estoy recordando con ustedes, queridos oyentes de la Hora de la Verdad? En que acaba de salir una sentencia del Tribunal de Cundinamarca precisamente de ese corte. Examinó la conducta de unos militares y de unos militares muy medios, o soldados profesionales o suboficiales, que supuestamente, y no lo creemos, nos resistimos a creerlo, dieron de baja a mansalva y sobreseguro a un pobre infeliz que había salido de Soacha con destino a Santander, vaya uno a saber por qué y para qué, pero lo asesinaron. Muy bien, gravísimo el hecho, gravísimo el tema de la prueba, que es la responsabilidad de esos militares específicos acusados de un hecho específico, la muerte de un ciudadano que salió de Soacha y encontró la muerte en las circunstancias que el tribunal relata por allá en el departamento de Santander. Hasta ahí vamos en un juicio, con un tema, con unos acusados, con una víctima. Pero el Tribunal de Cundinamarca aprovecha la ocasión y resuelve que ese hecho era un hecho generalizado y sistemático, porque la abogada de la familia del muerto pide que se declare eso delito de lesa humanidad. Lo que no se puede hacer sin establecer que se trató de parte de un complot general y sistemático de quien cometió el delito en contra de la ciudadanía, en contra de la gente, en contra del pueblo colombiano. Y al Tribunal de Cundinamarca le pareció maravillosa la ocasión para decir que sí, que ese fue un delito de lesa humanidad, porque esa conducta de esos suboficiales o de esos soldados profesionales era una conducta general y sistemática del Ejército de Colombia para matar impunemente ciudadanos colombianos. Eso significa una condena contra todo el Ejército de Colombia. Eso significa una condena contra los altos mandos militares, porque obviamente una operación general y sistemática no es una operación que convengan los sargentos, ni los tenientes, ni los capitanes. Tiene que ser una operación de los altos mandos. Y por eso hay periodistas que salen a la carrera a decir que sea esta la ocasión para ir detrás de los altos mandos. O sea que el Tribunal de Cundinamarca, sin querer queriendo, condenó a los altos mandos del ejército por las desapariciones o por los falsos positivos o por lo que quiera llamárselo de Soacha. Tranquilamente. ¿Fueron citados en juicio? Claro que no. ¿Hay una prueba en contra de ellos? Claro que no. ¿Puede extenderse la prueba y puede extenderse el proceso a personas que no actúan dentro del proceso? Claro que no, pero no importa. Ahí está la sentencia, ahí está el precedente judicial y eso será lo que mañana los jueces internacionales tengan en cuenta para condenar al Ejército de Colombia y para declararlo incurso en delitos de lesa humanidad porque había un propósito general y sistemático de matar gente inocente. Linda conclusión, hermoso precedente y no nos damos cuenta. Sale la noticia del Tribunal de Cundinamarca y sale a propósito de un pobre infeliz de Soacha que alguien disque recluta, que se lo lleva para Santander y que lo matan, haciendo parecer que lo mataron en combate cuando estaba en Soacha, en Santander, no sabemos haciendo qué, turismo, paseando, haciendo mandados, demasiadas preguntas para que tengamos la posibilidad de una respuesta, mas no importa. El hecho es que a propósito de esa circunstancia desgraciada ha quedado condenado todo el ejército, hemos quedado condenados todos los colombianos que tenemos en el ejército, nuestra institución más apreciada y más respetable.
Ya está pues sentado el precedente, ya está dictada la sentencia. Óiganme la monstruosidad. Sin oír al ejército, sin escuchar a los mandos, sin aceptar pruebas en ningún sentido, el Tribunal de Cundinamarca acaba de condenar al Ejército de Colombia como el autor general de una conducta general y sistemática para asesinar colombianos inocentes. Y no nos damos cuenta, porque estas cosas, las más graves, como decía al comienzo, pasan a nuestra vera sin que las notemos. Así somos los colombianos, así procedemos y así nos dejamos meter semejantes goles en este duro partido de la extrema izquierda, esta vez encabezada y dirigida por los jueces de Colombia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 17 minutos.